Vamos terminando ya nuestro último panel del día de hoy. El eje de hoy fue estrategia, gestión y tecnología para la sostenibilidad. Y hablamos en los paneles anteriores sobre la gobernanza, el consejo directivo y la articulación con los equipos de trabajo, y también sobre los voluntarios que hacen una labor tan importante. Para poder completar esta gestión, necesitamos desde luego de la parte tecnológica que ha sido muy necesaria, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, me permito presentar con mucho gusto el panel de diagnóstico y desarrollo tecnológico frente a la contingencia. Nos acompaña como moderador del panel Óscar Ortega Pacheco. Él es director de innovación en Core Group Solutions y coordinador de servicios de tecnología para OSC Digital en el CEMEFI. Óscar es maestro en política y gestión del cambio tecnológico por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Él también fue gerente de tecnología para el bien en Microsoft Latinoamérica del 2015 al 2018. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lourdes. Nos acompañan en el panel Juan Carlos Luna Hernández. Él es coordinador de desarrollo institucional en propuestas creativas y vinculación social AC, Laboratorio Social México. Él es ingeniero ambiental por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue subdirector de planificación estratégica en el Sistema Nacional de Becas para la Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y fue también subdirector de vinculación en Prospera, programa de inclusión social. Él también participó en el proceso de transición en el INJUVE durante el 2008. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Gloria Jessica Guerrero Martínez. Ella es coordinadora regional del programa de tecnología de Fundación Adina. Ella es maestra en políticas públicas por la Hertie School of Governance de Berlín, Alemania, y trabajó como investigadora en el Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, Brasil. También fue directora de operaciones en Fáctico Periodismo Móvil. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y se encuentra también con nosotros Evaristo Espinosa Arredondo. Él es director de Desarrollo Institucional para México y Centroamérica de Tecnología sin fines de lucro AC, Wingu. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y es maestro en ciencia y tecnología en la sociedad por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Él fue coordinador de tecnología para el impacto social en Microsoft México. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Óscar, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Muy buenas tardes a todos. Gloria, Evaristo, Juan Carlos, muy buenas tardes. Hace unos meses, o más bien me voy a remontar a la historia de hace un año, cuando comenzábamos o teníamos foros de tecnología y hablábamos de la tecnología para las empresas, para las organizaciones sin fines de lucro, para la sociedad en general, pues hablábamos de la necesidad y de decirle a todos los que estábamos en las diferentes organizaciones que teníamos que migrar y teníamos que pensar en cómo la tecnología iba a resolver nuestras problemáticas. Hablábamos de los impactos que ya veíamos en la tecnología y nos preocupaba o hablábamos mucho de esta nueva revolución industrial que comienza a acelerar cambios, que nos habla de inteligencia artificial, que en nuestras casas nos da la oportunidad de prender y apagar el aire acondicionado desde una orden que doy por voz a mi teléfono celular o a un dispositivo de asistente como Alexa, como Siri, que podemos tener instalados en nuestras casas. Y cuando nos referíamos al entorno que vivimos en nuestro día a día en las organizaciones sin fines de lucro, de repente veíamos una brecha o veíamos una resistencia por parte de un sinnúmero de personas y organizaciones, ¿no? Que se preguntaban, es que eso de la inteligencia, eso de la tecnología es muy lejano. Yo recuerdo hasta comentarios de organizaciones que nos decían, es que yo tengo 20 años
haciendo las actividades de esta manera y mi recaudación, mi ejecución de la organización, las actividades que llevo a cabo, no se ven impactadas y creo que es el camino que voy a seguir. Yo no veo cómo la tecnología me ayude. Y creo que de ese pensamiento a lo que nos pasó en abril, marzo, abril, cuando nos dijeron todos vayamos a confinamiento, permanezcamos en casa por cuarentena, nos sobreaceleró en cómo adoptamos tecnología. Y personas que nunca habíamos interactuado con una videoconferencia, fue la primera vez, ¿no? Entonces hubo quienes sufrimos porque, híjoles, es que me dijeron que eso de Zoom, otros me dijeron que en GoToMeeting, otros me dijeron que en Teams, y cada herramienta funciona diferente, y cada que nos enfrentamos, pues en un lugar no sé dónde prender y apagar el micrófono, en otro lado tengo que presentar, y finalmente hemos ido adoptando tecnologías. Hay quienes dentro de todo este escenario sí han suspendido operaciones, pero no han podido adaptarse, pero hay quienes gracias a estas herramientas se están resolviendo su problemática. Entonces, quisiera partir con este contexto hacia mi primera pregunta, abrirla para que los tres me puedan dar su perspectiva en cómo contribuye la tecnología para que podamos dar continuidad en nuestro trabajo. Y me gustaría que salieran un poquito de la continuidad del trabajo de oficina y que a lo mejor me pudieran plantear sobre qué hacemos en campo. Si mi trabajo era ir directamente a la comunidad, y voy a usar un ejemplo muy vago, a dar clases de arte de forma presencial, entonces puedo aprovechar la tecnología en un escenario de ese contexto. Gloria, por favor. Muchas gracias, Oscar, y también nuevamente muchas gracias a CEMEFI por la invitación. Y bueno, creo que retomando, ¿no? Lo que dices, creo que la pandemia y este contexto literal aceleró como este uso masivo de la tecnología en sectores que tal vez no estaban tan habituados a ella. Pero también algo que me parece como súper importante es que si bien esta como digitalización nos ha permitido continuar trabajando, tomando clases, incluso consumiendo, ¿no? Bienes y servicios, informándonos en tiempo real o informándonos sobre cosas relacionadas al COVID-19, información constante, también esto solo es posible para algunos. Y creo que también es algo de lo que debemos de hablar cuando mencionabas qué pasa con el trabajo de campo. Y no solamente qué pasa con el trabajo de campo, sino qué pasa con las actividades que no se pueden realizar a través de estos medios digitales. Por ejemplo, pienso en las cajeras del supermercado o en los repartidores, que también muchas de estas herramientas funcionan porque hay gente que sigue trabajando y que está atendiendo a estas como necesidades o a estos servicios. Entonces creo que es bastante, es una realidad que nos ha como puesto de, así como una bomba, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para también reducir la brecha digital? O sea, si bien la tecnología nos ha permitido trabajar en ciertos sectores y también en ciertas áreas que yo creo que son muy privilegiadas, o sea, la brecha digital que tiene México todavía es un problema grave y creo que es algo de lo que tenemos que hablar y entender que no todas las organizaciones pueden usar la tecnología para realizar sus actividades. Entonces, nada más me pareció súper importante un dato. Pensamos hoy, ¿no? Decir, bueno, como mencionabas el ejemplo, las clases de arte. Y tal vez alguien diría, bueno, pues ahora hazlas a través de Zoom y que se conecten en su casa y que des la clase de arte a través de estas plataformas. Pero, ¿qué pasa si hoy en México, de acuerdo a datos del INEGI, los más recientes, solamente el 20 millones de hogares tienen acceso a Internet en su casa? Entonces, o sea, es creo que algo importante y es algo que nos pone como en como reality check, como decimos, ¿no? Decir, a ver, o sea, no todos van a poder continuar con estas actividades y creo que es importante entenderlo porque la tecnología no es solamente una herramienta más, sino que la tecnología también se ha convertido en la realidad en muchos sectores y también tenemos que entender que estamos dejando fuera a comunidades enteras y no solamente pensemos en comunidades rurales, tal vez incluso comunidades que están en zonas urbanas que hoy no tienen acceso a la tecnología porque están desconectados de Internet. Y la pandemia hoy nos ha como también puesto en evidencia que el Internet es un derecho humano y que tenemos que trabajar en garantizar y en atender esto.
Entonces, por ejemplo, también me gustaría traer un ejemplo de, bueno, cómo resuelves esto y qué ha pasado con organizaciones que trabajaban en campo y cómo se han enfrentado. Hay una iniciativa bastante interesante en Argentina, que en el contexto un poco antes de la pandemia, lograron crear una red comunitaria de acceso a Internet. Entonces también es en la zona urbana, está en Buenos Aires, es la red de Atalaya Sur, y lo que hace también es que el Internet se comparte entre los vecinos, a los que pueden tener un Wi-Fi, han puesto antenas en la comunidad, y los que tienen un módem y abren los Wi-Fi y son Wi-Fi públicos. Entonces las personas que no tienen este servicio en su casa se pueden conectar a estas redes. Entonces creo que también tenemos que hablar y pensar en este tipo de soluciones comunitarias para atender y para garantizar que todas las personas puedan seguir atendiendo a la escuela o puedan seguir incluso recibiendo víveres o inscribiéndose a ciertos programas sociales del Estado. Entonces creo que también es como un reto, es sí cómo la tecnología ha contribuido a que podamos seguir trabajando, pero también es repensar cómo la tecnología desde un punto de vista tal vez más comunitario puede garantizar que más personas se beneficien de esto. Gracias, Gloria. Evaristo, entonces, ¿nos podrías dar tu perspectiva cómo la tecnología nos ayuda a dar continuidad en este tiempo de pandemia y pospandemia? Sí. Eh, Creo que el tema es también muy contextual. Por ejemplo, desde Wingu hemos sido capaces de adaptarnos como organización a la coyuntura en la que estamos viviendo. O sea, no me gusta ver la tecnología como un ente separado, sino más bien es como un habilitador de todo el trabajo que ya hemos venido haciendo. Y de la adaptación a esta situación depende muchísimo cómo la tecnología puede dar continuidad al trabajo que estamos haciendo, ¿no? O sea, viene como en un tándem, no me gusta verlo separado. Y ahora que contabas justamente sobre, o ponías el ejemplo sobre las clases de arte, pues para empezar a mí me gustaría dar un ejemplo de Wingu, que es un festival que normalmente hacemos, el FIT, el Festival de Innovación y Tecnología Social, que en la comunidad de innovación social de América Latina tiene ya una trayectoria importante y tiene ya una referencia importante. Y este festival normalmente lo hacemos presencial, en México, en Colombia y en Argentina, y era un espacio muy padre en el que las organizaciones tenían la posibilidad de co-crear, de interactuar con otras organizaciones, de innovar. Pero bueno, ahora nos agarró en plena pandemia y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos el pitch online, pero que no sea solamente un evento online? O sea, que genuinamente ese evento online pueda plasmar y pueda converger la personalidad y la mentalidad de Wingu. Entonces, no era solamente la herramienta tecnológica. Nos dimos el espacio de co-creación para pensar, ok, ¿cómo es que lo plasmamos ahí? Y el resultado fue bastante interesante. Hicimos, en vez de hacer 3 festivales separados por países, ahora como estábamos en pandemia, hicimos uno solo para toda la región de América Latina. Esperábamos 3,000, 4,000 asistentes, fueron cerca de 8,000. Y lo hicimos a una plataforma que se adaptaba perfectamente bien a nuestras necesidades. O sea, que se adaptaba perfectamente bien a tener un espacio de expos para los aliados, un espacio para que las ONGs interactuaran entre ellas, un escenario principal. A la complejidad tecnológica tratamos de adaptarlo al contexto puntual y particular de una de nuestras iniciativas. Y sí, los comentarios de las organizaciones fueron muy positivos, les gustó mucho, porque pues tratamos de hacerlo divertido, tratamos de hacerlo creativo, tratamos de que personificara los valores y la cultura de trabajo de Win. Entonces, pongo este ejemplo en línea con tu comentario muy acertado sobre el ejemplo de las clases de arte, porque me parece que va en un tándem, ¿no? Entonces, yo tomo el atrevimiento de reformular ligeramente y de manera muy constructiva la pregunta, pues de cómo adaptarnos a la complejidad que vivimos y cómo encontrar en la tecnología ese elemento habilitador. Y creo que es un proceso constante de aprendizaje y desaprendizaje, o sea, como de evolución también en la cultura de trabajo de nosotros como organización para saber cómo integrarlo, ¿no? Quizá ya de manera más particular y también atendiendo a tu comentario sobre el trabajo en campo, bueno, nuestro trabajo en campo puede ser, o yo lo considero que es cuando ayudamos a otras ONGs a adoptar tecnología, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que hacemos desde Wingu. Ayudamos a que otras ONGs integren tecnología y metodologías innovadoras en su trabajo del día a día, y esto se vuelve una necesidad fundamental en este contexto, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que repensar un poquito y buscar nuevas maneras
para hacerlo. O sea, si normalmente hacíamos implementaciones de Salesforce y en esas implementaciones, pues nuestro equipo de implementadores viajaba presencialmente para trabajar con la organización, para entender cómo podíamos integrarlo de mejor forma, pues tenemos que ir innovando sobre la marcha y ahora las hacemos en línea, ¿no? Todo remoto. Lo mismo con el desarrollo de plataformas de tecnología cívica, que es algo que Wingo hace recurrentemente en América Latina. Es una oportunidad para innovar, o sea, es una oportunidad para reimaginarnos cómo nos podemos adaptar a la pandemia, pero que la tecnología sea como ese eje habilitador. Entonces, en la medida en la que podamos adaptarnos, en esa medida la tecnología permite darle continuidad a nuestro trabajo. Entonces, a mí me gusta verlo como un tándem, porque son muchísimos elementos y es una situación multifactorial, e integrar todos esos elementos de manera estratégica, pues facilita y le dan una continuidad e incluso usar esta situación como una plataforma para seguir creciendo, para seguir innovando, para seguir siendo creativos. Gracias, Evaristo. Y Juan Carlos, en su caso, ¿cómo ha funcionado la tecnología para ayudarles en la continuidad del trabajo? Hola a todas y todos, un placer estar por acá. Pues mira, varias cosas. Primero, obviamente nadie estábamos como previstos de esta situación. Por ahí a finales de año era una noticia sepultada en los noticieros, un virus extraño en China. Y poco a poco y muy rápido esta realidad nos alcanzó. De hecho, nosotros teníamos algunas reuniones de trabajo en Italia, justo cuando empezó a ponerse en cuarentena Italia, y bueno, otro día platicaré sobre esa aventura. Y subsecuentemente nosotros nos dedicamos sobre todo a dar capacitación en temas de emprendimiento de barrio, en comunidades urbano marginales en la Ciudad de México y en otros estados. Entonces, las características tanto de la población como del trabajo implican, como en muchas otras organizaciones, procesos de acercamiento con la comunidad, procesos de generar lazos de confianza con muchos de nuestros interlocutores y facilitadores locales. Y igual, como muchas otras organizaciones, es parte fundamental ese contacto humano y ese trabajo face to face con las comunidades. Entonces, de entrada ahí hay un reto. Y también cómo migrar nuestras plataformas de formación a plataformas digitales implicó un reto. Justo estábamos en el desarrollo de un programa para emprendedores juveniles de entre 18 y 30 años, que la intención era hacer un programa presencial de 3 días en Ciudad de México para 60 emprendedores. Y bueno, tuvimos que cambiar el esquema. Fue un programa en colaboración con la Embajada de Estados Unidos. Y algo que aprendimos en el camino es, primero, nosotros no estábamos listos para esta transición, entonces hubo que aprender. Y afortunadamente, entender y aprender nuevas tecnologías, la verdad es que es un proceso ágil una vez que lo haces. Una vez que pierdes el miedo, no necesitas como un máster en tecnología para hacerlo. Quizá para desarrollarlo sí, pero para implementarlo no. Entonces ahí hay una enorme ventaja. Tú puedes aprender a utilizar una herramienta digital en un fin de semana con un tutorial de YouTube y tranquilamente el lunes puedes estarlo implementando. Segundo, el alcance. O sea, nosotros diseñamos el proyecto y el programa y los insumos y los espacios, los ponentes, etcétera, como pensando en una logística para no más de 60 asistentes. Y al final desarrollamos un programa que tuvo un alcance de 130 asistentes. Entonces, en principio, pudimos duplicar el impacto forzadamente migrando a una plataforma digital. Quizá los retos principales que nos enfrentamos en ese sentido es justamente, como mencionaba Gloria, es el tema de la accesibilidad, tanto no solamente a las plataformas o al expertise de utilizarlas, sino cosas bien básicas como un ancho de banda que te permita escuchar un audio fluido. Entonces, en ese sentido, lo que estamos tratando de desarrollar son cursos descargables de muy bajo peso,
¿no? Como videos explicativos muy cortos que no superen los 30 segundos, como en capítulos. Y entonces, de tal suerte que eventualmente cuando lo tengamos, esperamos en un par de semanas más, tú puedas descargar un curso completo vía WhatsApp, no más de a lo mejor 40 megas de curso. Entonces, un poco esa fue la experiencia, fue como apresurada y bueno, la idea es que yo creo que en gran medida el paradigma de las organizaciones que estamos muy acostumbrados a ciertos procesos, aprovechar esta forzada curva de aprendizaje, implementarlo y bueno, equivocarte rápido y aprender también muy rápido y a bajo costo, ¿no? Que esa también es un poco la premisa del emprendimiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Escucho una constante que es un tema de cultura dentro de la organización y cómo la cultura que vivimos en nuestro día a día, pues va a buscar adaptarse y va a permear para poder implementar algún recurso o herramienta tecnológica. Ahora me gustaría, o considerando esto, me gustaría saber cómo hacen ustedes para identificar si existe una solución tecnológica para un problema que están viviendo en el día a día y cuando logran identificar esa solución, ¿cómo saben que es la más adecuada para la organización? Voy a ir a un ejemplo muy concreto porque a veces nosotros recibimos una pregunta constante que se evoca en las plataformas de videoconferencias y reuniones en línea, que nos dicen, es que ¿cuál es la mejor? ¿No? Organizaciones que a lo mejor tienen hasta 4 soluciones implementadas y la pregunta es, ¿cuál es la mejor? ¿No? Y es difícil poder decantar por alguna de ellas. Entonces, me gustaría que me dijeran, ¿ustedes cómo identifican que para cierta problemática hay una solución tecnológica y luego cómo balancean en cuál es la mejor solución? Adelante, Juan Carlos. Yo ahí sí voy a opinar abiertamente sobre lo que pienso. En otro espacio no diré, pero aquí estamos en confianza. ¿Cuál es la mejor herramienta tecnológica para utilizar en tu día a día? Nosotros opinamos que la gratis, siempre. La gratuita es la mejor herramienta por 2 razones. 1, obvio, porque es gratis. 2, porque sobre todo con las poblaciones con las que trabajamos, también va a ser gratis y entonces eso va a facilitar mucho su acceso. Segundo, seguramente no hay herramientas diseñadas para lo que estamos haciendo. Obvio, no hay una herramienta, esta es la herramienta de Google para emprendimiento social, úsala, eso no existe. Entonces, como comentaba por aquí Mario, bueno, no lo oyeron, pero estábamos platicando, yo creo que el arte versa en cómo forzamos las herramientas para que te funcionen. Seguramente no va a haber herramientas idóneas para tu chamba, pero sí podemos forzarlas para que funcionen, usar 2 o 3 plataformas, usar Classroom a lo mejor para un tema de seguimiento, materiales, etcétera, usar Zoom para un tema de transmisión, usar YouTube para subir tus videos, en fin, el tema es diversificar e identificar qué es lo que necesitas cubrir como una necesidad desde la organización hacia tus usuarios y de regreso, y cómo lo puedes suplir con pequeños mecanismos tecnológicos, priorizando los que son gratis, ¿no? La verdad es que una ventaja que te da, por ejemplo, OSC Digital es que a las organizaciones te brinda un enorme abanico de posibilidades de las herramientas de Google, que de otra suerte serían con costo, y eso nos ha facilitado enormemente la existencia. Gracias. Gloria, me gustaría escucharte a ti y saber un poco más cómo identifican los problemas y saben que hay una solución tecnológica. Bueno, nosotros, voy a ir un paso atrás, ¿no? Un poco. O sea, Fundación Avina es una organización que trabaja en toda América Latina. Por lo tanto, nuestro trabajo desde antes de este contexto ya era 100% a distancia y digital. O sea, si bien podíamos viajar a terreno de manera más frecuente, pero nuestros equipos se encuentran distribuidos por todos los países, 19 países de América Latina. Por lo tanto, estamos muy habituados a usar estas plataformas y como, bueno, teníamos
usamos también una cosa que para nosotros es importante, y ahí un poco iba a crear tal vez un poco de controversia, pero pocas plataformas son gratis, y para mí yo creo que nada es gratis en el mundo digital, porque estamos pagando con nuestros datos. Si bien no es una cuestión monetaria, pero las plataformas que hoy usamos, y todos lo sabemos, como las redes sociales, lo que hacen es monetizar nuestra data. Entonces, también para nosotros el tema de protección de datos y privacidad es importante, e incluso tenemos una política bastante detallada de eso. Una de las iniciativas que apoyamos en la región es INDELA, que es la Iniciativa Latinoamericana de Derechos Digitales, y promueve la protección de datos personales como uno de sus temas ejes, y justamente como, bueno, el ejercicio de los derechos humanos en el espacio digital. Entonces, bueno, creemos que también cómo identificamos por qué vamos a usar, nosotros lo que hacemos es trabajar de manera transversal con otros programas, como lo son el programa de agua, de reciclaje, de innovación política. Entonces, creemos que la tecnología, si bien puede resolver muchas cosas, pero también es necesario entender el problema. ¿Por qué creemos que una herramienta nos va a resolver X o Y? Decir, bueno, ¿qué es lo que quiero resolver, no? ¿Cuáles son las ventajas? Quiero que las personas tengan un canal de comunicación directa, o quiero que haya como inmediatez al momento de recolección de cierta información, por ejemplo, fotografías o mapeo. Entonces, creo que es importante identificar qué necesidad queremos atender y con base en ello decidir la tecnología, ¿no? Y para nosotros uno de los como criterios importantes es de privacidad. Cuando decimos, bueno, ¿cómo decides qué plataforma usar? Si bien hay muchas que son de acceso libre o de código abierto, pero también decir, bueno, son plataformas que tengan, que estén cifradas, o qué datos recolectan, o puedo cancelar la opción de la ubicación o la localización para usarlas. Entonces también como el tema de privacidad, y creo que es importante cuando trabajamos, si bien nosotros no solo usamos tecnologías de manera interna, sino que también trabajamos con muchos aliados en diferentes contextos, y también para nosotros es importante no exponer y no obligar a nuestros aliados a usar una plataforma con la que no se sientan como cómodos, pero también es importante educar y concientizar a las personas con las que trabajamos y a público en general sobre como el valor de nuestra información y la privacidad. Entonces creo que sí, como un resumen rapidísimo sería, bueno, conocer las ventajas de la tecnología o plataforma que estamos eligiendo, cuál es el costo que tiene, qué datos recolecta, y también entender muy bien qué necesidad en específico vamos a querer resolver a través de la tecnología. Muchas gracias, Gloria. Evaristo, preguntarte lo mismo, ¿no? ¿Qué proceso podemos seguir para identificar los problemas, identificar una solución tecnológica para nuestros problemas? ¿Cómo seleccionamos la más adecuada? Y me gustaría sumarte una tercera pregunta, que es, cuando existe resistencia dentro de la organización, ¿qué hacemos, no? Y para hacerlo más práctico, si de pronto es justo el director general quien nos dice, es que yo creo que esa solución no nos va a servir, mejor sigamos haciendo las cosas como antes, o que nos dice, ¿por qué no mejor usamos esta herramienta que es la misma que ocupan otras organizaciones y que no necesariamente es la más adecuada, ¿no? ¿Cómo los convencemos? ¿Cómo... Sí, ahí creo que te montas un poco, pero sí, ¿cuál es la mejor herramienta? Depende de qué quieras hacer. Y ahí yo coincido mucho con Gloria. Primero hay que entender el problema que queremos solucionar. O sea, porque nosotros, y Wingo es una organización meramente tecnológica, nos dedicamos tal cual a temas de tecnología para impacto social, y puede ser que yo quiera desarrollar una mega plataforma para dar seguimiento a todos mis donantes y hacer algo muy sofisticado, pero después de desentrañar el problema, después de ponerme a analizarlo, me doy cuenta que lo que necesito es un CRM, ¿no? En Salesforce, que es el que nosotros usamos, pero hay otros, ¿no? Entonces nosotros siempre empezamos haciendo un diagnóstico del problema, un diagnóstico conceptual, o sea, para entenderlo bien, meternos hasta la cocina, saber qué es lo que quieren resolver, para qué, cuál es el impacto, qué persona lo van a resolver, si es una solución tecnológica, quién la va a utilizar, quiénes van a ser los beneficiarios, o sea, hacer un montón de preguntas como niños chiquitos durante un par de horas para entenderlo perfectamente bien, porque de eso depende que la solución tecnológica que integremos a ese problema realmente le dé una solución y no se convierta en un problema adicional.
Entonces, sí es fundamental enamorarse del problema, trabajarlo conceptualmente, entender y detallar todas las particularidades, desentrañar el misterio, porque de ahí depende qué solución podamos dar, ¿no? Si bien ya hay muchas soluciones que son como genéricas y que dan y que atienden necesidades recurrentes de las organizaciones de la sociedad civil, como, no sé, donaciones, gestión de voluntarios, gestión de aliados, hay necesidades ya genéricas, ¿no? Como Salesforce, como otras, y que simplemente hay que adaptarse, ¿no? A mí me gusta verlo como un juego el de Lego, que tiene pues ya figuritas predeterminadas y que una vez entendiendo el problema, pues podemos entender, podemos analizar cuáles de esas figuritas podemos utilizar para construir una solución personalizada y adaptada a las necesidades puntuales de una organización sin ánimo de lucro. Y esto se conecta muy bien con esta otra pregunta adicional que me parece muy interesante que decías, o sea, ¿qué pasa si el director general de una organización nos dice, ¿sabes qué? No quiero utilizar esto, mejor quiero utilizar esto otro. La clave está para mí, o sea, tanto en términos de impacto social, en términos de eficiencia organizacional y en términos de lograr generar un cambio en la cultura de trabajo, está en adaptarlo, en personalizarlo. Porque de esta manera también el staff de la organización le da un significado diferente a la tecnología. O sea, no lo ve como un ente externo y, ay, me tengo que capacitar, ay, ahora tengo que aprender algo nuevo. O sea, si se logra personalizar, si se logra adaptar a las necesidades reales y particulares que está enfrentando una organización, se le da un significado diferente. Y lo empieza a utilizar, se empieza a enamorar de la tecnología y se integra ya como un eje en su día a día y puede ser un facilitador de la cultura de trabajo, ¿no? Y hay una variedad, hay un portafolio enorme de herramientas tecnológicas que las organizaciones pueden utilizar. Y desde Wing, una de las cosas que más nos gusta hacer es tratar de facilitarles esa complejidad. Entonces, tenemos por una parte, no sé, nuestra alianza con Salesforce, en la que pues Salesforce les dona las licencias y Wing entra a hacer una implementación adaptada y personalizada a las necesidades de una organización. Esta implementación sí tiene un costo, pero si hay alguna organización que no tiene la posibilidad de pagarlo, pues tenemos una versión como de CRM más sencilla y gratuita que se llama Wingu Data, con un montón de seminarios en línea, con un montón de recursos para que lo aprendan a utilizar de manera fácil. Y también, pues tenemos, no sé, les ayudamos a hacer su página web en Wix adaptada a recibir donativos en línea si es que alguien tiene esa necesidad quizá más inicial en su camino de transformación digital, ¿no? Entonces, como las necesidades de las organizaciones son tan eclécticas, tan heterogéneas y tan diversas, de ahí la importancia en adaptarlo al contexto puntual en el que estemos trabajando, ¿no? Y también en el caso de desarrollar alguna plataforma que dé solución a un problema social, pues yo me puedo imaginar una plataforma súper avanzada y sofisticada porque me emociona mucho la tecnología, ¿no? Pero después de entender el problema social, puede ser que la solución sea una página web bastante sencilla. O puede ser que sí, genuinamente se necesite un desarrollo más sofisticado y haya que hacer un trabajo más avanzado, ¿no? Pero la respuesta me parece es conceptual, contextual. Y la segunda pregunta que hiciste, que también fue muy interesante, o sea, ¿cómo lo recomiendo a otros o cómo lo utilizo yo mismo? En Wingu, si la recomendamos a otra organización o si la implementamos con otra organización, es porque nosotros mismos ya lo utilizamos y ya nosotros mismos pasamos por este proceso, pasamos por esta experiencia de adaptarlo y darle un significado que se alinee con nuestra visión social. Y cuando empezamos a explorar nuevas plataformas, pues nos damos esa libertad interna de innovar, de experimentar, de co-crear, y ahí encontramos quizá nuevas plataformas que integramos, y una vez que las integramos, una vez que las entendemos perfectamente bien y que sabemos cómo aportan, ya las empezamos nuevamente a recomendar con otras organizaciones, ¿no? Entonces, esto me parece también como muy alineado, hace un match muy interesante con la diversidad que vemos en el sector social. O sea, hay organizaciones de todo tipo, con todo tipo de habilidades digitales, con todo tipo de facilidad para utilizar la tecnología. Algunas se les complican mucho, otras ya están más avanzadas. Entonces, cada una tiene particularidades y necesidades diferentes. De ahí el comentario de tratar de adaptar la complejidad tecnológica a lo que realmente necesita una organización sin ánimo de lucro. Gracias, Evaristo. Quiero rescatar algunos aspectos de lo que nos comentaron los tres. Por un lado, el tema de la gratuidad, coincido con Juan Carlos en la medida en que muchas herramientas son gratuitas, nos ayudan, nos es más
fácil poderlas adoptar, probarlas, y si no funcionan, bueno, pues parece que no hubo un costo aparente. Pero tampoco quiero engañarlos como organizaciones, porque el hecho de que una herramienta no nos cueste descargarla, no nos cueste utilizarla en la computadora, no significa per se que sea 100% gratuita. A veces hay un proceso de aprendizaje que está detrás, ¿no? Tenemos que invertirle tiempo, o sea, puede ser la herramienta que descargo que es gratis, pero tengo que invertirle tiempo en instalar, implementarla, aprender a usarla, empezar a interactuar con los demás. En algunos casos, esa misma gratuidad nos va a limitar en que pueda personalizarse, en otros casos nos va a habilitar para poder personalizarse, y probablemente en la medida, en lo que dijo Evaristo, que nosotros podemos personalizar una solución a nuestro contexto en particular, pensando en nuestra organización, en nuestros beneficiarios, en cómo nos comunicamos con los demás, pues podremos ir identificando la mejor solución. El otro camino que quería dejarles para ustedes que están en sus organizaciones es que piensen al menos en dos grandes grupos de soluciones. Por un lado, van a encontrar las soluciones que van a resolver los problemas al interior de la administración y organización de la institución, que probablemente los vamos a resolver con herramientas muy sencillas, como puede ser una herramienta de videoconferencia. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos en una oficina de reunirnos, de intercambiar información, lo podremos hacer en línea, que tengo que prepararlo para que esté probablemente en un servidor en internet o directamente en la nube, para que desde cualquier lugar podamos interactuar, sí, pero nos va a resolver esa parte administrativa, ¿no? Ahí van a sonar otros sistemas, como los sistemas contables, los sistemas de ERP, pero insisto, es solo al interior o la parte administrativa de la organización. Luego está la parte que da frente a cómo ejecutamos los programas y cómo damos seguimiento a esos mismos programas o cómo los entregamos. Y ahí tenemos otra colección de herramientas que vamos a poder identificar, diseñar y poder entregar. Rescato también que una solución tecnológica de costo gratuita, si no se implementa de la forma correcta o si no se le da el seguimiento posterior, puede ser un gran fracaso y una inversión de tiempo o de recursos que parecería innecesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quise invertir muchos recursos en crear el sistema de gestión de donantes con un motor poderosísimo de marketing, pero nunca le puse a enviar los correos electrónicos, nunca puse el bot que atendía las dudas en mi página de internet, y sigo haciendo las cosas como las hacía antes, pues tampoco nos va a funcionar. Considerando todo esto que hemos platicado, me gustaría que me ayudaran a cerrar brindándome 3 recomendaciones, consejos que le puedan dar a las organizaciones sobre cómo solucionar o cómo las soluciones, cómo implementamos estas soluciones tecnológicas para obtener buenos resultados, ¿no? Y sé que esto va a ser un poco más difícil, pero en esos 3 consejos me gustaría que al menos uno pudiera hacer algo que hoy, terminando esta sesión, digan, lo voy a hacer ahorita. Entonces, ojalá pudiera ser así de práctico. Me gustaría empezar, Evaristo. Sí. El primero es que, y soy bastante optimista, y yo creo que a pesar de la complejidad y de las dificultades de la situación que estamos viviendo todos, me parece que es un buen momento para experimentar y para innovar. Entonces, esa sería mi primera sugerencia, que se den esa libertad de entender o buscar alternativas sobre cómo converger su causa social con la tecnología. La segunda sugerencia, y atendiendo a esto muy interesante dando un call to action, algo que puedan hacer ahora mismo, pues en Wingu tenemos un montón de recursos gratuitos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, en winguweb.org, para que las organizaciones se puedan ir familiarizando con la integración de metodologías ágiles y de tecnología, particularmente en causas sociales, y con temas que son relevantes y de interés para todas las organizaciones con impacto social en México y en América Latina. Entonces, pues la invitación cordial a que busquen la página de Wingu o que nos busquen al equipo de Wingu si es que les interesaría algún proyecto en específico, alguna personalización en específica, alguna colaboración,
asumo que la organización del evento hará llegar nuestros correos, pero pues con mucho gusto podríamos tener esa conversación. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Tenemos muchos materiales y estamos abiertos siempre a conversar y a explorar posibilidades en las que podamos ayudar a otras organizaciones a que inicien su camino de transformación digital. Y el tercero, que se me fue en la pregunta pasada, que coincide mucho con lo que decías tú, Oscar, y también Gloria, respecto a los temas de privacidad de datos. Me parece que con toda esta vorágine de la llegada de la inteligencia artificial, de redes sociales, de que siempre estamos conectados a Internet, sí hay muchísimas ansiedades respecto a la privacidad de datos, e incluso a mí me gustaría añadir respecto al sesgo algorítmico. Todo lo que vemos en Internet está hecho de tal forma que está personalizado con nuestras preferencias. Entonces, pues sí hay que ser muy críticos también de forma constructiva, obviamente, con todas estas plataformas gratuitas que por supuesto facilitan muchísimo nuestra vida diaria y nuestro trabajo, pero los modelos de negocio sí dependen mucho del sesgo algorítmico y de la privacidad de datos. Entonces hay que ser, me parece que así como, no sé, hace 30 años empezaba a tener la conversación y que teníamos que ser conscientes del impacto ambiental, no sé, de la industria petrolera, hoy tenemos que ser conscientes del impacto social y político de estas plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, mi tercera recomendación sí sería que empiecen a tener esta curiosidad de buscar más información en ese sentido, y también en Wimo pues tenemos muchísima información relevante, ¿no? Pero, pues bueno, espero que esto les sea de ayuda. Gracias, Evaristo. Antes de pasar con los consejos, tengo un par de preguntas que me llegaron del público. Sí. La primera nos pregunta la Fundación Punta de Mita, que ellos están tratando de renovar su equipo de cómputo y en ello pues necesitan obtener nuevas computadoras, laptops, y si ubican algunos de ustedes algún programa que les permita acceder con descuentos para las organizaciones en materia de equipo. Y la misma fundación nos dice que ha estado revisando diversas opciones para almacenamiento en la nube, Drive, Dropbox, Box, pCloud, entre otras. Y que si ustedes podrían compartir cuáles están utilizando y cómo les funcionan. Entonces, y la última que nos deja la misma fundación es si para las sesiones de staff ellos están utilizando Zoom, pero aún así tienen problemas sobre qué usan o qué herramienta de videoconferencias, si Meet, Facebook Rooms, o cuál utilizan, porque la gente sienten que no se acostumbra a utilizar una, ¿no? Entonces, si nos pudieran ayudar, a lo mejor, Juan Carlos, si tú nos ayudas con la pregunta de qué nube utilizan ustedes, después me iría Gloria, si ustedes nos hablan sobre qué herramientas usan de videoconferencias, y a lo mejor Evaristo te dejo por si ustedes conocen a alguien de proveedores de computación. Okay. Hola, sí, fíjate que justo como comentábamos hace un ratito, esta herramienta que vía OSC Digital nos brinda Google como un grant, a nosotros nos da, y supongo que a todo el mundo nos da 30 gigas de almacenamiento por cuenta de correo electrónico, y la verdad es que eso nos funciona bastante bien, sobre todo entendiendo que no hay una sola base de datos, sí hay como datos compartidos, pero en general cada quien es dueño de un fragmento de la información. Entonces, eso nos ha funcionado bastante bien. Yo les invitaría a que le escriban a Alma de OSC y inicien su proceso, porque además es bastante simple. Gracias, Gloria. Bueno, nosotros usamos Zoom y también usamos Teams, que está conectado a las cuentas de Microsoft de Outlook. Entonces, también una recomendación, o sea, si están con el servidor de Microsoft y con su correo en un Outlook, es que puedes conectarlo a tu calendario, puedes hacer como seguimiento de trabajo en equipo, y también estas herramientas que hay ahora, como muchas, pero que también puedes asignar tareas a cada miembro del equipo. Entonces, también como que facilita muchísimo la división de tareas, sobre todo ahora que estamos como en esta virtualidad, ¿no? Entonces, tal vez creo que es bueno para el seguimiento de proyectos y con Zoom también. Una cosa que nos parece interesante es como los breakout rooms que preguntaban para dar clases, y que a pesar de que al principio de como pandemia
Zoom tuvo muchísimas críticas respecto a la privacidad y respecto a qué datos guardaba, etcétera, pero también creo que han respondido de manera positiva y nosotros creo que también, sumándome a lo que decía Evaristo, ¿no? Creo que también se vale ser críticos y también se vale exigir a las plataformas, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podría mejorar el servicio? Entonces también creo que tenemos una voz bastante fuerte como usuarios y sobre todo como comunidad, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces también servimos de puente para trabajar con otras organizaciones, incluso más de base o comunidades. Creo que también podemos exigir ciertos cambios y condiciones y políticas y términos más claros. Entonces, solo me gustaría sumar a las recomendaciones que ya mencionaron, aprovechando antes de que terminemos el espacio. Creo que una recomendación que para mí es la más importante y creo que es clave, ¿no? Es entender las necesidades y el contexto en el que voy a aplicar la tecnología o la plataforma o la herramienta, ¿no? Si es bien para uso interno de una organización, o sea, pensar cómo se va a usar, cuántas personas están involucradas, qué voy a atender con esta plataforma, o si es una herramienta que vamos a utilizar hacia el exterior, dentro de un proyecto o para trabajar con alguna comunidad o con alguna población que meta, pero no es la organización. Entonces también creo que hay esa diferenciación entre necesidades internas y necesidades externas al momento de usar una tecnología y creo que es importante considerarlas. Y también, como segundo punto, es el hecho de pensar en la comunidad que la usa, ¿no? Tanto online, o sea, hoy también offline. O sea, ¿quién va a usar esa plataforma? Si es una app súper sofisticada, que necesito que la gente se registre y que me reporte o que guarde datos o que resuelva cierta cosa en la aplicación, ¿qué comunidad es online? ¿Qué comunidad es offline? Porque también, o sea, las herramientas por sí mismas en el espacio digital no sobreviven y vemos a muchas aplicaciones que son muy buenas, pero no tienen una comunidad activa de usuarios, porque la gente no se mueve de las plataformas ya como conocidas. Entonces también es importante entender eso, ¿no? En la comunidad online, offline y cómo genero esas comunidades y cómo las nutro. Y como último comentario, sería también, o sea, creo que tenemos que pensar en la digitalización de una manera más profunda. No es solamente el implementar una tecnología o el recurrir a una herramienta. También la digitalización requiere de un cambio de mentalidad y es una mentalidad en la que estemos dispuestos a experimentar, pero también rompe ciertas jerarquías al interior de las organizaciones. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar estos como dinámicas organizacionales y también como tener una postura mucho más abierta, más colectiva de trabajo, más colectiva de creación de contenidos, de diseño de proyectos, porque la digitalización es más profunda que solamente usar tecnología. Muchas gracias, Gloria. Evaristo, te hacía la pregunta del tema de equipo de cómputo, si ustedes conocerían a alguien, y hay dos comentarios donde prácticamente nos preguntas si nos podrías compartir tus datos pues, para ponerse en contacto con ustedes. Ok, bueno, ahora escribo ahí mis datos en el chat, y si no, asumo que también en el seguimiento de la organización del evento haría llegar los datos de los participantes. Respecto a donativos de equipos de cómputo, no es algo que hagamos desde Wingu, no tenemos una alianza particular para eso. Sé que las empresas tecnológicas en algunas ocasiones hacen excepciones y donan, pero también sé que no es algo como oficial y recurrente, ¿no? Como IBM, Microsoft, que llegan a hacer excepciones, pero no es un programa que tengan oficial. Lo que sí recomendamos como en temas de donaciones de tecnología son, digamos, las herramientas tecnológicas que nosotros mismos utilizamos a manera de donación y que después tratamos de integrar en otras organizaciones. La más relevante para Wingu es Salesforce, en esta alianza que tenemos con Salesforce, porque sí, bien integrada a un contexto particular, sí facilita muchísimo la operación de una organización sin ánimo de lucro. Sí facilita muchísimo dar seguimiento a los programas, dar seguimiento a donativos, gestionar voluntarios, todo en un solo lugar, gestionar en un solo lugar la información, tenerla de forma más segura. Todos los trabajos que hace una organización sin ánimo de lucro en su día a día, sí se facilitan muchísimo en una plataforma como Salesforce, ¿no? También recomendamos ampliamente el donativo del hosting de Wix para sus páginas web. Y también en esa alianza nosotros podemos entrar a desarrollar y optimizar sus páginas web de una manera amigable para las organizaciones. Y ahora que lo pienso también, o sea, si bien no tenemos una alianza con nadie para donativos de equipos de cómputo,
Sí tenemos, por ejemplo, una organización hermana de Wingu que se llama Donar Online, que es una plataforma de donativos en línea, en donde pues si alguna organización necesita comprar equipos de cómputo y no tiene los recursos para hacerlo, pues puede lanzar su campaña de financiamiento en Donar Online, hacer una difusión bastante interesante, y en Donar Online pues se gestiona toda esta campaña, se gestionan las donaciones y pues de esa manera buscar más fondos, ¿no? Entonces, si bien no tenemos una alianza específica para equipos de cómputo, pues sí tenemos otros elementos, otras herramientas que pueden ser de interés para esto o para otros temas para la sociedad. Me parece que perdimos a Evaristo, pero bueno, sigamos nosotros. Juan Carlos, me gustaría seguir entonces con cuáles serían tus 3 recomendaciones para las organizaciones. Adelante, Juan Carlos. Hola, sí, yo quería aquí hacer como una serie de recomendaciones. Nosotros utilizamos, sobre todo para el tema de reuniones, no solamente de forma virtual y presencial, sino también presencial, utilizar un listado control de la reunión. Eso funciona súper bien, que hay como muchos puntos, muchos formatos, pero sobre todo entender que las reuniones de trabajo, entenderla como en 3 momentos distintos: antes de la reunión, que es la parte más importante, identificar cuál es el propósito, cuál es la agenda, invitar a las personas adecuadas. ¿Cuántas veces nos han invitado a reuniones que dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo no tendría nada que hacer aquí. Enviar la agenda, durante la reunión, como tener algunos puntos. Igual, si alguien me escribe un correíto, yo tengo una matriz más o menos elaborada, como con 20 puntos. Eso facilita un montón. Hasta hay un chiste, ¿no? De reuniones que pudieron ser un correo electrónico. Entonces, eso va a ayudar mucho a no tener 80 reuniones al día. Primer punto. Si bien la comunicación digital facilita mucho la interacción, también puede ser desgastante, sobre todo en este momento de pandemia, cuando no solamente tenemos reuniones, sino tenemos que estar en casa, pasa el del gas, pasa el afilador, tenemos hijos, perros, etcétera. A todos nos ha pasado, hay por ahí un montón de momentos chuscos. Entonces, cuidar mucho en qué momento y para qué reunirnos con nuestros equipos de trabajo. Yo sí diría que recomendación 1, pulir muy bien nuestras reuniones antes, durante y después, solamente las necesarias. Número 2, usar documentos colaborativos. Los documentos vivos colaborativos, que pueden ser vía Microsoft 360, documentos de Google, etcétera. Eso facilita también muchísimo el trabajo, porque además puedes ver un historial muy detallado de quién, cuándo, cómo y por qué están modificando los documentos. Y número 3, tener como un tiempo definido y determinado en los equipos de trabajo para explorar nuevas herramientas, y a lo mejor hacer 1 o 2 reuniones a la semana donde se comenten y compartan nuevas herramientas que pudieran funcionar. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gloria, hace ratito te escuché algunas recomendaciones mientras nos hablabas de la herramienta que usan para videoconferencia. Entonces, preguntarte, ¿alguna última recomendación puntual que quieras hacerle a las organizaciones? Creo que uno es también perderle como un poco el miedo a este tema, ¿no? De la tecnología. O sea, no es algo tan complejo como a veces se nos presenta o pensáramos o se puede pensar. Y creo que también son como charlas que se deben de tomar en equipo. O sea, no imponer cierta herramienta o cierta tecnología a nuestros equipos, sino también entender justo lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, el problema, el contexto, cuáles son las necesidades particulares del equipo. Y creo que hoy, en este contexto de pandemia, también algo que debe de hacerse de manera más frecuente es escuchar a las personas con las que trabajamos, no solo en el momento de elegir una plataforma, sino también entender que en este momento la tecnología, si bien puede resolver muchas cosas, también la tecnología crea nuevos problemas. Es como lo que mencionaba Juan Carlos, tal vez hay gente que se estresa muchísimo en una videoconferencia porque están los niños, la mascota, la casa, hay demasiada gente. Entonces creo que también es importante tener empatía, recordar que la tecnología nos puede facilitar muchas cosas, pero al final del día lo que más nos va a facilitar es tener un enfoque humano frente a una circunstancia como esta que es única
y que nadie está preparado ni nadie sabía ni nadie sabe, ¿no? Cuál es la respuesta. Entonces creo que la tecnología tiene que estar totalmente relacionada a dinámicas sanas, positivas, de mucha escucha dentro de nuestros equipos. Y más como organizaciones de la sociedad civil y trabajando muchas veces en estos temas sociales, creo que también nos corresponde tener esta como filosofía del cuidado hacia nuestros equipos, hacia las comunidades con las que trabajamos y a los problemas a los que queremos atender, también como ser un poco analizarlos más a detalle, fuera de solamente la solución tecnológica. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Quiero terminar esta sesión retomando el consejo de piérdanle miedo a la tecnología. Tengan por seguro que la tecnología que implementen cuando lo hagan no va a ser perfecta y que poco a poco van a tener que ir solventando las necesidades o irán aprendiendo aquellas funcionalidades que tal vez no sabían que existían, pero que les resuelven lo que ustedes están buscando, ¿no? Pero piensen que es un proceso de aprendizaje continuo. Siempre que hablamos de tecnología, hay innovación y hay aprendizaje continuo. Quisiera terminar también invitándolos o recordándoles que dentro de los servicios de OSC Digital, además de el software, servicios en la nube, que ustedes pueden acceder de distintos proveedores, también pueden contar con asesoría, ya sea para que seleccionen la herramienta más adecuada, si tienen confusión acerca del licenciamiento o si no saben cómo implementarla, pues que puedan enviarnos un mensaje, correo electrónico y nos pondremos en contacto con ustedes para ayudarles de la mejor manera. Igual aquellos que mencionaron el tema de equipo de cómputo, si bien no tenemos programas de donación de equipos de cómputo, sí podríamos sugerirles algún proveedor que pueda brindarles un precio especial como organizaciones. Sin más, Gloria, Juan Carlos, Evaristo, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación y pues seguimos en la transmisión. Gracias, Lourdes. Gracias, MFI. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que es un panel que es por demás relevante porque pues todos trabajando desde casa ciertamente necesitamos de las herramientas tecnológicas, pero pues efectivamente adecuadas a las necesidades y entorno de cada quien. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Con este panel cerramos nuestras actividades del día de hoy. A lo largo de estos 3 días hemos analizado la situación actual, el entorno que tenemos en cada una de las organizaciones. Hemos hablado también de la comunicación, del posicionamiento, de la visibilidad, y el día de hoy estuvimos hablando de la gestión interna de las estrategias de la tecnología. Cerramos este encuentro el próximo jueves, y el jueves vamos a hablar sobre un modelo de sostenibilidad integral, es decir, que podamos reunir todos los elementos que hemos venido analizando a lo largo del encuentro y podamos llegar a una forma de trabajo que nos permita dar respuesta a las necesidades que tenemos como organizaciones y establecer un camino para lograr esa sostenibilidad. Estaremos hablando también de alianzas, de manera que los esperamos a todos ustedes el jueves, no se lo pierdan, en punto de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.